Santa de Jerusalén. Debido a que la justicia eterna de la nación no tiene lugar hasta después de completarse la semana septuagésima, su regreso a la tierra debe ser entonces cuando el pueblo de Israel está todavía en incredulidad. Y como ya hemos mencionado varias veces, después de casi 2000 años, estos eventos, esto es, el regreso a la tierra y el control de Jerusalén, fueron iniciados en 1948 y completados en 1967 durante la Guerra de los 6 días. Todos los eventos de los últimos días giran alrededor de esta pequeña parcela de terreno prometida por Dios a su pueblo Israel. Pero no era posible que empezaran los sucesos de la semana septuagésima, el último periodo de 7 años del fin de los tiempos, hasta que la línea natural de Abraham no hubiera ya regresado a la tierra, aunque todavía rehusando aceptar a su verdadero Mesías, y hasta que Israel no hubiera empezado a volver a gobernar mucha de la tierra que Dios le prometió como su propia nación soberana. Así se terminó la gran diáspora que empezó en el año 70 después de Cristo. Podemos verlo de forma más completa en la revelación de Dios a Moisés. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, la diáspora, entonces el Señor tu Dios te llevará de regreso a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Deuteronomio 31 y del 5 al 9. La sucesión de los eventos en este pasaje es de gran importancia. El versículo 1 habla de las bendiciones y las maldiciones de los judíos según obedezcan o no la ley de Dios. El 5 predice la restauración física a la tierra prometida. El 6 su restauración espiritual. El 7 la derrota de sus enemigos a manos de Dios. El 8 se refiere al tiempo en el futuro cuando Israel obedecerá a Dios y observará todos sus mandamientos, y el versículo 9 indica la prosperidad resultante que al fin vendrá a la nación durante un tiempo que solo puede referirse al gobierno milenial de Cristo. Consideraremos a fondo cada uno de esos eventos en esa sucesión a medida que avancemos en este libro. Esta sucesión también se refleja en la profecía de Ezequiel. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36 del 24 al 26, énfasis añadido. Como se ve claramente en ambos pasajes, primeramente Dios haría volver a Israel a la tierra estando ellos en incredulidad. El hecho de que necesitaría purificación de su corazón, Deuteronomio 36, y limpieza de su inmundicia, Ezequiel 36, 25, indica que no regresaría en fe y justicia. Volvería inicialmente como huesos secos, un esqueleto sin vida espiritual. Ezequiel 37:11. Como nos da testimonio la historia moderna, la actual nación de Israel fue establecida en un espíritu de confianza en sí misma, por lo que los judíos consideraban el poder de su propia estrategia, industriosidad y alianzas. Aunque el país ha experimentado gran éxito económico y militar desde su regreso a la tierra, lo miran como el resultado de sus propios esfuerzos más que la provisión sobrenatural de su Dios misericordioso. Recordemos que este regreso de los judíos a la tierra de Israel no debería confundirse con un retorno posterior de un remanente creyente después de ocultarse en Asal, Zacarías 14:5,
regresando a la tierra prometida durante el periodo de restauración de 45 días justo antes del reinado milenial de Cristo. Para más información, ver el capítulo 21 que trata más en detalle este retorno posterior. Por muchos siglos los cristianos fervientes han esperado con anhelo el regreso de su Señor, con el resultado de sentirse frustrados al saber que esto no sucederá hasta que su pueblo antiguo, Israel, vuelva a establecerse en su tierra. Debido a la tendencia antisemita de la mayor parte del mundo e incluso mucho del cristianismo profesante, la probabilidad de que Israel volviera a ser un estado reconocido en su propia antigua tierra, y mucho menos que aceptar a Cristo como su Mesías, parecía bastante remota. En consecuencia, muchos cristianos se sintieron inclinados a espiritualizar o alegorizar las promesas bíblicas para que no tuvieran aplicación literal a Israel. Pero la nación histórica de Israel es el punto focal absoluto de la profecía de los últimos tiempos, y por eso alegorizar o espiritualizar las promesas a Israel es hacer lo mismo a todos los eventos del fin de los tiempos, lo que es exactamente lo que han hecho muchos intérpretes bíblicos a través de los siglos. Incluso ahora que Israel ha regresado a su tierra en cumplimiento cabal de las muchas profecías del Antiguo Testamento, y ha sido restablecido políticamente en la comunidad internacional, las interpretaciones no literales de los últimos días desgraciadamente persisten aún y de hecho se están aumentando. Aunque esas espiritualizaciones todavía prevalecen y son influyentes en la Iglesia, no está dentro de los propósitos de este libro debatir a quienes mantengan tales opiniones, pero solamente advertir a aquellos de esa interpretación no literal que tal enfoque por definición no es bíblico y no logra nada más que cumplir con el deseo de Satanás de mantener a la verdadera Iglesia mal informada acerca de los últimos tiempos. De esta manera él tendrá una medida de control sobre lo que ocurrirá cuando le sea concedido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. En sus cartas a las 7 iglesias, Cristo también advierte: si alguno tiene oído, que oiga. Versículo 9. El propósito principal del autor es la misma intención primordial que está detrás de las advertencias a las 7 iglesias del Apocalipsis: amonestar a los cristianos genuinos que lo que piensen acerca de los últimos días es de crítica importancia y que el precio por la doctrina errónea será alto. La profecía que no necesita ser literalmente cumplida no es nada más que puras ilusiones, especialmente en lo que se refiere a la entrada de la verdadera Iglesia a los últimos días. Es importante, pues, reconocer que hay muchos que espiritualizan y alegorizan la profecía y advertirles seriamente de las consecuencias de mantener la falsa doctrina tocante a los últimos tiempos, tanto a los maestros que persisten en esta enseñanza falsa, 2 de Pedro 3:16, Apocalipsis 22:19, como las ovejas espirituales que están bajo su cuidado. Ver Apocalipsis 2:22. Pablo exhorta a los tesalonicenses descarriados: que nadie os engañe de ninguna manera. 2 de Tesalonicenses 2:3. Y después describe cuidadosamente a un anticristo literal. Ver versículos 3 y 4, para señalar a continuación con precisión el tiempo exacto del retorno literal de Cristo en relación con las actividades del anticristo. Versículo 8. La gran diáspora de la tierra prometida que empezó en el año 70 después de Cristo fue la última maldición esparciendo a Israel hasta los fines de la tierra. Por eso los judíos no tuvieron una patria propia durante casi 2000 años. En 1897 se reunió un grupo de judíos para considerar su sueño común de una patria, pero no una patria en una parte no especificada del mundo, sino una en la tierra que Dios había prometido a su padre Abraham y donde antiguamente habían vivido durante muchos siglos. El movimiento que nació en aquella reunión fue llamado sionismo en recuerdo del Monte Santo donde estaba edificada la ciudad de Jerusalén. El sionismo nunca ha alcanzado apoyo total de parte de todos los judíos, tampoco reconocimiento universal ni mucho menos ayuda de parte de los gentiles. No obstante, el movimiento que empezó a finales del siglo XIX ganaba gradualmente reconocimiento de parte de diferentes potencias mundiales, especialmente de la Gran Bretaña y Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial, la Declaración Balfour por la Gran Bretaña, 1917, dio a los judíos tierra en Palestina a la que podían emigrar y vivir bajo protección británica.
Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que el divinamente profetizado y largamente esperado restablecimiento de Israel como nación se materializó cuando en 1948 las Naciones Unidas reconocieron oficialmente a Israel como un Estado soberano. Aunque anterior a 1948, varios eventos tenían que haber ocurrido antes que la semana septuagésima de Daniel pudiera empezar. El autor cree que el retorno de los judíos a la tierra de Israel fue el acontecimiento clave que preparó el escenario para todo lo demás que ha de suceder. Por esa razón, con todas las condiciones previas bosquejadas antes en este capítulo que ya son realidad histórica, la Iglesia de hoy debería estar en un estado de expectación como nunca antes. En otras palabras, esta es la primera generación de creyentes desde la iglesia primitiva antes de la diáspora, que podría de manera concebible ver que todos los restantes eventos tengan lugar casi de la noche a la mañana. Como la diáspora